Hablemos Así es. ahora del tema de la vacunación, Zoila. Se ha anunciado que se va a vacunar, eh, en primer lugar, a las personas que están en el sector salud, que estén, digamos, cercanas al COVID. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre cómo se ha planteado este tema? Exitosa. Bueno, nos parece importante e interesante que se haya priorizado a los que estamos en primera línea, porque la exposición y el riesgo que tenemos es muy alto. Sin embargo, también esto de la vacuna, que es una esperanza para todos, que tiene muchas discrepancias, no debe llevarnos a descuidar las medidas de protección. Y creemos que para los profesionales de enfermería y trabajadores de salud de primera línea, se deben buscar otras medidas de protección que sean más severas, porque ya se mencionó que de Brasil tenemos cepas que están circulando ya en nuestro país, que son mucho más agresivas, más infecciosas y de sintomatología severa más rápida. Eso significa que la protección también debe ser mayor y en ese sentido invocar al Ministerio de Salud y al gobierno, ¿no? Especialmente al MES, que es el que no permite que se den los presupuestos para cubrir las necesidades de salud, la compra de escafandras para las enfermeras y así también a todos los que estamos en primera línea. Son dispositivos que dan mayor seguridad y permiten también un trabajo más fácil en la atención a los pacientes con COVID. Esto se usa en otros países y creo que acá, frente a esta situación que estamos atravesando, sería muy importante comprar este tipo de dispositivos para todos los profesionales. Claro, porque no solamente, es decir, las vacunas, por ejemplo, esta vacuna que se va a aplicar, que es la de Sinopharm, tiene entre 79 y 80% de eficacia, es lo que se ha acreditado en las pruebas, que dicho sea de paso, el informe final todavía no está entregado, pero en fin, digamos, es 80%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 20% de posibilidad de que te contagie, pero además, Zoila, tú dices, tengamos en cuenta que hay las nuevas cepas que podrían no necesariamente protegerte, entonces no hay que bajar la guardia con respecto a las medidas de bioseguridad. Así es, Nicolás. Incluso ya tenemos muchos reportes de incluso profesionales de enfermería que se han reinfectado, lo que significa pues que habiendo tenido la enfermedad no necesariamente se tiene la inmunidad, o si se la tiene, todavía no está definido por cuánto tiempo. Lo mismo va a ocurrir con las vacunas, todavía no está definido, no está certificado el tiempo de inmunidad que nos van a producir las vacunas y eso exige que no bajemos la guardia en las medidas de protección en tanto no se tenga una certeza de esta inmunidad que todos esperamos tenerla. He leído y he visto reclamos de trabajadores de la salud en general que no están directamente en las áreas COVID, pero que dicen que en realidad que cualquier trabajador que está en un hospital donde hay personas, o un centro de salud donde hay personas con COVID, están en riesgo porque tarde o temprano hay algún nivel de contacto. Por ejemplo, la gente que está tomando muestras en los laboratorios está en contacto con gente que trae muestras que no vienen de las áreas COVID, pero hay contactos. Y así como este caso de los laboratorios hay otros. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre esto, Zoila? En realidad todos los profesionales y trabajadores del sector salud debemos tener todas las medidas de protección extremas, porque el riesgo y la exposición es para todos. Claro, los que estamos directamente con el paciente más crítico, el riesgo es mayor, pero no significa de que los demás no tengan también el riesgo. Por eso es que tenemos muchísimos casos de compañeros, por ejemplo, que no solamente son los de laboratorio, sino la parte administrativa que han adquirido la infección, el virus. Entonces, en todo el personal de salud se debe implementar las medidas de protección. Yo recuerdo mucho cuando recién inició este tema de la COVID en marzo del año pasado, nosotros expresábamos que las medidas de protección, los equipos de protección personal,
deberían incluir a todos. Ya había una resistencia en ese momento para proveer de estos equipos, por ejemplo, a la parte administrativa, a los vigilantes, a los choferes. Sin embargo, la experiencia y los casos que estamos viendo han demostrado que es una medida que se debe aplicar a todos los profesionales y trabajadores de salud. En esta segunda ola, el número de afectados ha crecido tremendamente. Entonces, creo que eso debe llevar a repensar también de cómo mejoramos esta protección a los profesionales y trabajadores de salud. Zoila, ¿y cómo está el tema de las mascarillas, de los equipos de protección personal? ¿Están recibiendo, digamos, los productos adecuados? ¿Se están reemplazando esto en los plazos que recomiendan, digamos, los especialistas en estos temas de bioseguridad? Tenemos siempre muchas limitaciones en la disposición de estos equipos de protección personal. Permanentemente recibimos la demanda de los compañeros del interior del país, incluso acá de Lima. Aquí nomás, en la región Callao, hace más o menos la semana pasada, hubo una protesta muy grande reclamando precisamente los equipos de protección personal. Y lo que hemos tomado conocimiento el día de ayer, que en la Villa Panamericana se habría despedido a algunos médicos por haber reclamado los equipos de protección personal. Entonces, no se está tomando con la seriedad, con la responsabilidad que merece la provisión de equipos de calidad en número suficiente y oportunamente. Esa situación Pero lo que estás contándonos, Zoila, es gravísimo. O sea, médicos que han reclamado algo absolutamente legítimo, es decir, le están pidiendo que expongan su vida, lo mínimo que deberían tener son equipos de protección personal, y si no tienen los adecuados, en las condiciones, en los plazos que se requieren, tienen derecho a decir, oiga, esto está mal, y por eso los han despedido. Y por eso les han despedido, les han cortado el contrato. Probablemente si uno va a la institución van a decir que es por otra razón, pero lo cierto es que los compañeros han denunciado o sea, no la falta de equipos de protección personal. No les han renovado el contrato. Entonces, esa situación no puede darse. Yo creo que tiene que haber un espacio, una forma de que el trabajador evidencie el déficit de estos equipos que deben ser de calidad y en número suficiente. Se viene dando como se daba el año pasado con muchísimas restricciones, ¿no? 2 o 3 mascarillas para todo el mes, cuando nosotros sabemos que eso no puede tenerse muchas horas en uso, ¿no? Ahora, ustedes, hay algo que sorprende, Zoila. Estamos en medio de la peor crisis sanitaria de nuestra historia, y lo que resultaría razonable en una situación como esta es que exista algún nivel de coordinación donde no solamente estén las autoridades del gobierno, sino todos aquellos involucrados en el tema de la salud, es decir, la Federación de Enfermeras, el Colegio de Enfermeras, la Federación Médica, el Colegio Médico, es decir, todos aquellos, o sea, las universidades, ¿no es cierto?, las facultades de medicina de las universidades con sus centros de investigación, es decir, todo aquel que pueda aportar y ayudar, por un lado con información de lo que está pasando y por el otro lado con la propuesta de medidas y finalmente con el compromiso de hacer lo que se resuelva hacer, ¿no? Eso claro, no existe. No existe, eso sería muy interesante, sin embargo, solamente se busca que los altos mandos estén allí y no se toma en cuenta la parte operativa o aquellos que estamos en el día a día, enfrentando los problemas de salud, enfrentando las limitaciones en recursos, en insumos, en infraestructura deficiente. Entonces, cuando uno está de pronto en la parte administrativa y no conoce la realidad muy de cerca, no puede tomar decisiones adecuadas. Una cosa es hablar en el papel, en el discurso, que se ve muy bonito, pero otra es ir al sitio y verificar cómo se está llevando cada proceso, cómo están trabajando todos y cada uno de los profesionales y qué deficiencias hay. Porque no solamente, Nicolás, es estas limitaciones en cuanto a insumos, a equipos, que ya es muy grande, sino que además hay funcionarios que ejercen medidas coactivas y de presión
a los profesionales, a los trabajadores, como lo que ayer hemos tomado conocimiento de la villa, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas se deben manejar, porque el profesional, el trabajador de salud, también requiere de un clima laboral armonioso que permita trabajar con tranquilidad, con seguridad, con compromiso, que es lo que todos tenemos para garantizar la salud de la población y sobre todo por nuestra seguridad también. Vamos a indagar sobre este tema de la Villa Panamericana que nos cuenta Zoila, pero ¿cuántas enfermeras y enfermeros hay y cuántos faltan? O sea, ¿cuántos se necesitan en este momento? En el MINSA tenemos aproximadamente 42.000 enfermeras, entre nombrados, contratados y terceros, porque hay una gama de modalidades laborales, ¿no? Situación que no se ha corregido, pese a que hay una ley de eliminación de CAS, de que no debe haber terceros, compromisos adquiridos con el Ministerio de Salud y nuestra organización de que no hayan terceros, de que se eliminen los CAS. Sin embargo, esas formas siguen dándose con la precariedad en recursos y en derechos, ¿no? Que cada vez se le recorta. Entonces tenemos aproximadamente 42.000 enfermeras en el Ministerio de Salud. Pero en una proyección que se hizo tomando en cuenta el score enfermera, se tiene como información previa un aproximado de 120.000 enfermeras para el país, pero esto no va a ser resuelto de inmediato. ¿Cuántas me dices hoy la perdón? 120.000 para nivel nacional, para todos los niveles. Es decir, esos son los estándares que establece la Organización Mundial de la Salud en relación a la cantidad de población. Aproximadamente, o sea, porque enfermeras, ¿no? Así es, porque la OPS ha establecido, por ejemplo, que en relación profesional, médico-enfermera, por cada enfermera, por cada 2 enfermeras mínimo debe haber un médico, y en el país es a la inversa. Y si nosotros vamos al primer nivel, los establecimientos de primer nivel tienen 1, 2, 3 enfermeras, y en realidad las estrategias, los programas que se llevan son muchos y que deben incidir en toda la población. Es importante, es urgente que se deba mejorar la formación o producir, como se dice, formar mayor número de profesionales para cubrir estas demandas, pero que además estemos formados de acuerdo a la realidad de cada región, porque en todas las regiones del país tenemos universidades formadoras de profesionales de la salud, pero en realidad no se visualiza, no se evidencia que la formación obedezca a una realidad de salud. La formación está más enfocada al manejo de la enfermedad más que a la parte preventiva, promocional, que es lo más importante para evitar también que los hospitales estén atiborrados de pacientes, y además con las limitaciones que tenemos de recursos humanos, de equipos, de insumos, y vemos ahora con mucha preocupación cómo las unidades de cuidado intensivo pues no tienen el número de profesionales, de especialistas para satisfacer la demanda. No hay unidades de cuidado intensivo en todos los establecimientos, y las camas ya han sido pues totalmente cubiertas, ocupadas, y no hay disponibilidad para otros pacientes. Entonces es urgente que se haga una revisión, una coordinación del ministerio con las universidades para incidir en la formación de profesionales de acuerdo a nuestra realidad, pero además garantizar que seamos más. Pero lo curioso, Nicolás, es que a pesar de que tenemos esta gran brecha de profesionales de enfermería, tenemos enfermeras desocupadas. ¿Por qué? Porque no se contrata el número adecuado en cada establecimiento y porque los sueldos son muy, muy bajos. Hay enfermeras al interior del país con 1.200, 1.500 soles, y por eso es que nosotros siempre pedimos que el Ministerio de Salud, como ente rector, y que se ha trabajado mucho sobre la ley de rectoría, pueda garantizar que los gobiernos regionales contraten con la remuneración
que ha aprobado el Ministerio de Salud. Con la remuneración adecuada. Tenemos solo un minuto, Zoila. Te pediría dos respuestas bien puntuales. ¿Ustedes ya están empadronados y empadronadas? O sea, ¿ya saben quién se va a vacunar y cuándo? En realidad, nosotros tuvimos una reunión con la ministra de Salud donde nos informaron sobre este tema. La respuesta que nos dieron es que todos los de primera línea estaríamos incluidos en la vacunación. Nunca nos dijeron que había un empadronamiento. Desconocemos, el Ministerio de Salud no ha enviado ningún tipo de comunicado en relación a un empadronamiento. Hemos visto que hay unas comunicaciones sobre empadronamiento, pero nos parece muy extraño y creo que lleva a una situación de duda qué está pasando. Lo que podría presumirse es que hay un requerimiento del Ministerio de Salud de que a través de los colegios regionales que tienen el número total de colegiados puedan remitir su base de datos al Ministerio de Salud, porque los profesionales de enfermería y todos los profesionales de la salud no solamente trabajamos en el sector público, sino también en el privado y de pronto en instituciones que el Ministerio de Salud no tiene el número de profesionales para que todos sean beneficiados con la aplicación de la vacuna. Pero en ningún momento se nos ha comunicado de que se tenga que empadronar, porque eso yo pienso que va a originar una gran demanda y saturación de esas páginas, pero sobre todo que podría ocasionar que muchas personas no puedan empadronarse porque no les llegó la información a tiempo. Es más, el Ministerio de Salud tiene la data de cuántos profesionales tiene en el sector y en cada establecimiento. Por eso debemos suponer que es que los colegios deban remitir su base de datos de colegiados para que sean ubicados en el universo. Hay que hacerlo y rápidamente.